En la exposición del día de hoy voy a hablar sobre el cheque. El cheque es un título valor que consiste en la orden de pago que emite un banco, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica. Las características del cheque, pues si podemos ver más o menos, esto es un ejemplo de lo que puede contener el cheque. ¿Qué características tiene? Viene a la orden de. Como le dije anteriormente, puede venir a la orden de una persona natural o una persona jurídica. También viene con las características de la suma. La suma tiene que ir en suma en valores en letras y valores en número especificado. Ya el acuerdo pues de los valores va entre la persona giradora del cheque y la persona beneficiaria. ¿Qué otros campos tiene el cheque? Bueno, el cheque siempre tiene que ir firmado por el titular de la cuenta, o sea, de la persona que está girando ese cheque y de dónde van a provenir los recursos. En este caso, pues los recursos del dinero que se va a dar al beneficiario. Em, el cheque tiene que venir endosado siempre para cobro o para consignación. En la parte de atrás se va a colocar el endoso de la persona beneficiaria. ¿Qué pasa? En donde dice a la orden de, digamos un ejemplo, si acá dice que a la orden de Cintia Castro, el endoso del cheque en la parte de atrás debe decir Cintia Castro y el número de la cédula. Es la manera en que endosamos un cheque o este título valor. Eh, ¿Cómo más puede venir a la orden de? ¿Cómo puede más venir el beneficiario? Eso lo decide el girador. Puede ir dirigido, como les dije, a una persona natural, en este caso puede ir a nombre de Cintia Castro, o puede ir a una persona jurídica el nombre de la empresa completo. También muchos giradores emiten estos cheques, estos títulos valores a la orden del portador. Eso quiere decir que la persona beneficiaria puede ser cualquiera. En este caso, si yo soy la giradora del cheque y yo coloco al portador y yo se lo voy a regalar a X persona, se lo voy a cambiar por algún servicio que me prestó, ya sea a mí o a mi empresa, yo lo pongo al portador, ya ahí lo puede cambiar cualquier persona. Es independiente del endoso, es totalmente transparente. ¿Cómo podemos negociar un cheque? El cheque puede venir a nombre de Cintia Castro. Los cheques tienen unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones de los cheques? Páguese a primer beneficiario o el cruzado, o ambas en este caso puede ir. ¿Qué quiere decir páguese al primer beneficiario? Eso lo emite directamente el girador del cheque. A primer beneficiario quiere decir que solo se le puede pagar a la persona a quien está a nombre de. Si acá en el nombre de dice páguese a Cintia Castro y tiene una leyenda que dice páguese a primer beneficiario, eso quiere decir que solo Cintia Castro puede cobrar ese cheque en efectivo. En el caso de que tenga las dos rayas de cruce o que diga cheque cruzado, quiere decir que ese cheque solo puede ser consignado. Cuando están las dos rayas en el cheque, ya sean manuales o mecánicas o por medio de un sello, quiere decir que solo se puede consignar. En este caso, si están las dos leyendas que dice cruzado y dice páguese a primer beneficiario, quiere decir que solo ese cheque puede ser consignado en la cuenta del primer beneficiario. ¿Cómo lo puedo negociar? Si está primer beneficiario, solo, como les dije anteriormente, lo puede cobrar la persona a quien le giraron el cheque. En caso de que sea levantado el sello, en la parte de atrás tiene que ser la aclaratoria del girador donde diga que se levanta el sello, ya sea de cruce o de primer beneficiario o de ambos. Sin embargo, no puede faltar el endoso. Si acá dice Cintia Castro, el endoso debe decir Cintia Castro con cédula y independientemente de la otra persona que lo vaya a cobrar, si va a ser consignado o lo va a cobrar otra persona, tiene que seguir el endoso. Debe haber una cadena de endosos y cumplir con esos endosos. Siempre se va a validar el primer beneficiario o el portador del cheque. En caso de personas jurídicas, sabemos que las personas jurídicas son representadas por una persona natural. Siempre si alguien se va a cobrar un cheque a nombre de persona jurídica y está primer beneficiario, tiene que ser el representante legal de esa empresa quien cobre el cheque.
Esas serían a grosso modo las características del cheque, que es un título valor. Siempre el cheque es negociable, siempre y cuando cumpla con las características pues ya pactadas. Siempre va a ser emitido por la persona giradora, emite ese cheque a la persona beneficiaria como él lo desee, ya sea por causales diferentes, ya sea porque le prestó algún servicio a él como persona natural o como persona jurídica, y emite ese valor. El valor es independientemente de lo que se haya pactado entre las dos partes, entre el girador y el beneficiario. Entonces, pues por ahora esas son las características y eso es lo que les puedo brindar de información del cheque, que es un título valor.